Mi nombre es Francisco Uriel Castillo Chávez y soy estudiante de la maestría en Ciencias Forestales del Colegio de Posgraduados. Me permito compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. Perfecto, agradezco nuevamente su presencia y su interés por el tema que les voy a presentar a continuación, el cual lleva por título Influencia del gradiente altitudinal y la autocorrelación espacial en la estructura de Pinus-Hartwig en el Monte Tlaloc. Esta investigación o este estudio forma parte del tema de tesis que estoy desarrollando bajo la tutela de la doctora Patricia Hernández de la Rosa y en coordinación con la doctora Teresa González Martínez y los doctores Juan Ignacio Valdés Hernández y Gustavo Arevalo Galarza. Como marco introductorio, se ha establecido que las perturbaciones que ocurren dentro de los gradientes altitudinales a nivel de variables climáticas, como el cambio de temperatura o la cantidad y la frecuencia en la precipitación, son las que dan forma a la estructura, a la composición y a la distribución de la vegetación que en ellos se desarrolla. Y estos eventos de perturbación pueden tener efectos duraderos sobre los ecosistemas, en donde las alteraciones en la estructura y morfología de sus especies pueden permanecer durante décadas y en casos excepcionales incluso durante siglos. Bajo esta premisa, algunos autores han señalado que los cambios ambientales resultantes de un gradiente altitudinal tendrían un mayor impacto en bosques de alta montaña, teniendo efectos importantes en atributos dendrométricos del arbolado, tales como el diámetro o la altura total del árbol, incluso en la cobertura de la copa que proyecta cada uno de los árboles. Y en este sentido, pues aquellos ecosistemas que se encuentran sobre el límite altitudinal arbóreo, el cual ha sido delimitado a partir de los 3.500, de los 3.700 metros hasta los 4.000, 4.200 metros de altitud, cuando menos de manera general para el territorio mexicano, pues serían los ecosistemas más sensibles y propensos a sufrir variaciones en sus atributos dendrométricos, derivados del cambio que se espera en las condiciones de la temperatura y de la precipitación. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que en algunas especies forestales tienden a comportarse de manera gregaria, por lo que conocer el grado de agrupación de estas especies pues nos permitiría inferir procesos ecológicos tales como la competencia intraespecífica o bien la especialización de hábitat que tiene cada una de ellas. Para el caso de México, la vegetación arbórea que podemos encontrar en estos intervalos de máxima altitud es la correspondiente al bosque de Pinus-Hartwig, el cual pues generalmente se encuentra constituido por masas puras y esta especie marca el límite altitudinal arbóreo en México, adaptándose a temperaturas extremas bajas y distribuyéndose en un rango altitudinal que oscila desde los 2.800 hasta los 4.300 metros. En este sentido, pues entender el comportamiento de los atributos dendrométricos de Pinus-Hartwig bajo la influencia de factores externos, como son la variación en la altitud y la influencia de factores propios como de la misma especie, como es su ubicación en el espacio, pues se vuelve una herramienta importante en la toma de decisiones orientadas a la conservación de la especie ante los posibles efectos del cambio climático, o bien ante la toma de decisiones asociadas a la generación de servicios y procesos ecosistémicos, tales como la redistribución del agua dentro del dosel, la capacidad de retención de agua por parte del mismo arbolado o la productividad primaria neta de la especie y o del ecosistema, así como tal vez la capacidad de almacenamiento de carbono, por mencionar solo algunos ejemplos de dichos procesos ecosistémicos. Así pues, pues el objetivo del estudio fue determinar si la presencia del gradiente altitudinal tiene efectos en el diámetro normal, en la altura total y la cobertura de copa de Pinus-Hartwig, así como determinar si existe o no la influencia por autocorrelación espacial en la respuesta de estas variables. Entonces, con estos objetivos en mente, pues la hipótesis que planteamos fue que el comportamiento del diámetro normal, el del comportamiento de la altura total y de la cobertura de copa no se ven afectados ni por el gradiente altitudinal ni por efectos de la autocorrelación espacial. Dentro de materiales y métodos, pues el sitio de estudio se estableció sobre un gradiente altitudinal del Monte Tlaloc, el cual se encuentra en la región oriente del Estado de México. El intervalo altitudinal que define el Monte Tlaloc oscila entre los 3.000 y los 4.100 metros, y las pendientes oscilan entre los 15 y los 30 grados. La temperatura media va desde los 7 grados centígrados en las regiones altitudinales más altas hasta los 14 grados centígrados en las regiones altitudinales más bajas.
y la precipitación media anual oscila también entre los 820 y los 1300 milímetros a lo largo del gradiente altitudinal. El estudio se llevó a cabo, como les había comentado, en un gradiente altitudinal. Sin embargo, se delimitó en el rango de los 3.500 a los 4.100 metros. Esto se debe a que es la región dentro del Monte Tlaloc en la cual se distribuye el bosque de Pinus Jardí. Y una vez definida esta región, se establecieron 16 sitios de muestreo de 400 metros cuadrados cada uno. Estos 16 sitios se dividieron en 4 intervalos altitudinales delimitados o definidos a los 3.500, a los 3.700, a los 3.900 y a los 4.000 metros respectivamente. Dentro de cada uno de los sitios se registró el número total de individuos, se midió el diámetro normal a una altura de 1.3 metros a partir de la base del árbol, se midió la altura total y los diámetros de copa con orientación norte-sur y este-oeste para determinar el área de cobertura de copa. También se registró la ubicación espacial de cada uno de los individuos registrados en estos sitios de muestreo. Una vez obtenidos los registros de las variables para cada uno de los intervalos altitudinales definidos, se sacaron sus estadísticas básicas y se llevó a cabo una prueba de normalidad para cada una de las variables por intervalo altitudinal. Una vez descartada la normalidad de los datos o de las variables muestreadas, se llevó a cabo la comparación de medios por Kruskal-Wallis para identificar si las variables provenían de una misma distribución y una prueba de Mann-Wilcoxon para comparar las poblaciones muestreadas. En este sentido, pues la presencia o ausencia de la autocorrelación espacial se determinó a través del índice de Moran. Pasando ya al apartado de resultados, las gráficas de barra que tenemos en la parte superior de la lámina indican el comportamiento de las estadísticas básicas de cada uno de los atributos medidos. Las flechas rojas que les presento en cada una de las gráficas indican el valor medio de las variables que fue mayor en los valores mayores de cada una de las variables registrados dentro de los rangos de los intervalos altitudinales, y las flechas azules indican aquellos intervalos en los cuales los valores de cada una de las variables definidas y evaluadas pues fueron menores. Entonces, lo que podemos observar es que las tres variables mostraron valores máximos en el intervalo altitudinal de los 3.700 metros y respecto a altura total y cobertura de copa únicamente se mostraron los valores más bajos en el intervalo de los 4.000 metros, dado que el diámetro normal presentó sus valores más bajos en el intervalo de los 3.900, sin embargo no son tan alejados de los obtenidos a los 4.000 metros para la misma variable. Lo que podemos observar en las gráficas de dispersión de abajo, pues nos muestra el ajuste hacia una distribución normal de los datos muestreados, y el p-value que les muestro es el correspondiente a la prueba de normalidad que se hizo. En este sentido, pues lo que podemos observar es que el diámetro normal solo se ajustó a una distribución normal en los intervalos altitudinales de los 3.500 y de los 4.000 metros. Los datos de altura total solo presentaron normalidad en los intervalos de los 3.700 y los 4.000 metros, y los datos de cobertura de copa no se ajustaron a la normalidad en ninguno de los intervalos definidos. Los resultados destacan que la altitud no muestra un efecto significativo en todos los intervalos definidos sobre el diámetro y la cobertura de copa, dado que solo mostraron diferencias en el intervalo altitudinal de los 3.700 metros, que es lo que podemos observar en las gráficas de la prueba de Wilcoxon que están presentes en la lámina, lo que sugiere que esta respuesta se debe a la influencia de otras variables. Sin embargo, los resultados que obtuvimos pues sí son consistentes respecto a la disminución de la altura en Pinus-Hardeggi, que es lo que podemos observar en la gráfica de en medio, en donde conforme va incrementando el rango o el intervalo altitudinal desde los 3.500 hasta los 4.000 metros, las diferencias se van haciendo más significativas. La disminución en el crecimiento de atributos dendrométricos de Pinus-Hardeggi es mucho más evidente en las poblaciones que se encuentran en los límites inferior y superior de su intervalo de distribución. En este sentido, pues, es lo que podemos observar en cada una de las láminas en cada una de las gráficas para cada una de las variables, cómo es que en los intervalos menor y mayor para cada una, pues encontramos los registros o los valores más bajos.
Y bueno, esto se debe, algunos autores describen que conforme las especies se acercan a su límite superior arbóreo, la altura y la densidad disminuyen, y algunos otros autores señalan que las especies arbóreas, al acercarse a su límite de distribución gérico, sus atributos morfológicos también se ven afectados, que es congruente con los resultados que obtuvimos en este estudio. Ahora bien, en el caso del índice de Moran, los resultados de este índice demostraron que en los 4 intervalos altitudinales la autocorrelación espacial sí mostró efecto en los atributos dendrométricos, tendiendo una mayor influencia en los intervalos intermedios de 3700 y 3900, los cuales se pueden apreciar en los gráficos de Moran que les presento del lado izquierdo, en donde las flechas rojas señalan las variables y los intervalos en los que la autocorrelación espacial fue mayor. Los resultados son consistentes con algunos autores que declaran que la agregación espacial es la desviación más común en los ecosistemas forestales. Sin embargo, también han establecido que la agrupación solo se da en árboles pequeños, cambiando una distribución aleatoria en árboles adultos. Los resultados que obtuvimos mostraron una mayor agregación espacial en los intervalos altitudinales en los que la presencia de los árboles adultos fue mayor, contrastando con lo que se han dicho previamente en algunos otros estudios respecto al comportamiento gregario de las especies y el estado o la edad en la que se presentan este estado gregario. Esta variación en los resultados podría justificarse dado que en ambientes de alta competitividad por la baja disponibilidad de recursos y en donde la continua presencia de perturbaciones naturales es latente, como los incendios forestales que comúnmente se presentan en este monte, pues podrían romper con el hábito gregario de los árboles jóvenes, dado que sería el grupo más vulnerable ante dichas condiciones. En este sentido, pues lo que podríamos inferir es que los árboles dominantes serían los árboles adultos que están teniendo una mayor absorción o un mayor dominio sobre los recursos disponibles, dejando sin la posibilidad de adquirir estos recursos a árboles más jóvenes, por lo que se volverían más susceptibles a perturbaciones que ocurren de manera natural dentro de este gradiente. Finalmente, como conclusiones, pues con base en los resultados obtenidos, pues es posible inferir que si bien el rango de distribución de Pinus hardy va desde los 3.000 a los 4.200 metros sobre el nivel del mar, al menos para las condiciones que presenta el Monte Tlaloc, el intervalo en el que mejor se desarrolló la especie o en el que mejor se desarrolla oscila entre los 3.700 y los 3.900, que es el intervalo en el que alcanza su máxima expresión los atributos dendrométricos evaluados. Y en este sentido, pues los resultados descartaron la hipótesis nula de que las muestras de los atributos dendrométricos evaluados de Pinus hardy de cada intervalo altitudinal provienen de una misma distribución, además de que hay evidencia de la presencia de autocorrelación espacial. Y con esto doy por terminada mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo y el interés que tuvieron ante este tema que les presenté.